Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Impacto Social. Ya sabemos todos que es su favorito y yo, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y el día de hoy, como siempre, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y como todos los miércoles, ya saben que les tengo un programazo. Ya saben que hoy es un agasajo porque el día de hoy tenemos un tema bastante serio. Ojo, llamen a los adolescentes que están sufriendo de este tipo de situaciones porque el día de hoy vamos a tener solución a sus problemas, a problemas que ellos no buscan, problemas que por desgracia a veces tenemos en casa cuando nuestros papás se están divorciando. ¡Qué caos! ¿Qué caos se arma en casa cuando nuestros papás se están divorciando y nosotros somos ajenos a todo lo que ellos deciden? Sin embargo, ya cuando llegamos a una edad en donde podemos decidir y podemos pensar por nosotros mismos, podemos hacer las cosas diferentes y podemos hacer la diferencia. Y el día de hoy vamos a tener un tema que usted no lo conoce, pero ya sabe que al final del programa usted me lo va a agradecer. Se llama alienación parental. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es alienación parental? Yo le voy a decir al final del programa qué es y para qué le sirve, pero para ello me acompaña una psicóloga experta en el tema. Y el día de hoy nos acompaña la psicóloga Carolina Mata Cámara. Y Caro, ¿cómo estás, Caro? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en tu programa, y más por este reencuentro. Ay, Caro, estoy feliz de verte porque además, usted no está para saberlo, pero yo conozco a la psicóloga desde hace muchísimos años y yo sé que es la mejor en el tema, porque además es una persona que se ha preparado ampliamente y cada uno de los temas que nosotros vamos a ver en este programa, ella le puede decir qué hacer, ella nos va a decir de dónde surge, ella nos puede decir por qué surgen este tipo de situaciones, ¿por qué se dan? ¿Por qué no se dan? ¿Por qué no lo debemos permitir? ¿Por qué nuestra sociedad infantil, porque así le llamo yo a nuestros adolescentes, nuestra sociedad infantil no debe de estar padeciendo esta terrible enfermedad que le llamo yo social? Y entonces, Caro, ¿qué es, para todos los que nos están escuchando, qué es la alienación parental? Bueno, un tema un poco complejo y que está actualmente muy presente, pero no le tenemos como ese término, no le ponemos nombre, ¿no? Entonces, no le ponemos nombre. No está ese nombre, o sea, sucede, lo escuchamos, pero no le ponemos como esa categoría. No, y lo sufrimos a veces. Exactamente. Lo padecemos y no sabemos que se llama así. La alienación parental es todas estas conductas que se generan después de la separación, no necesariamente divorcio, pero sí después de la separación, el momento donde papá o mamá dejan ese lugar donde cohabitan y entonces empiezan a generarse acciones o conductas por medio de la persona que se queda a cargo de los menores y son conductas que no benefician la convivencia con la otra persona, con la persona que se fue, sea papá o mamá, y entonces nos pone con estas situaciones de conductas, por ejemplo, el hecho de hablar mal del papá o de la mamá, de no permitir las convivencias, y esto genera otro fenómeno. Pero sí, claro que lo escuchamos. Aquí en México también es muy, muy común escucharlo dentro a lo mejor de las disputas legales, pero no tanto como este término. Dentro de la alienación parental, pues sí, obviamente el efecto en mayor grado pues son para los menores, porque no nada más están sufriendo un duelo en cuanto a la separación. Recordemos que para nosotros vivir un duelo es muy, muy diferente a como ellos lo viven, totalmente. Entonces, cuando existe una separación, vamos a partir de eso, no sé si te parece, que partimos de Me encanta la idea. Porque ¿desde dónde viene? ¿Cómo se ocasiona? Entonces, la separación muchas veces no se da en los mejores términos. Casi nunca se da en buenos términos. Así es, ¿no? Entonces, todo parte desde el motivo de la separación. Te quiero comentar un dato interesante. A partir de la pandemia, cuando empieza toda esta parte de que tenemos que protegernos en casa, aumentan muchísimo las separaciones. Dentro del consultorio me llegan muchísimos casos en lugar, antes es como problemas escolares, de conducta, emocionales, trastornos del desarrollo,
Pero en la pandemia pasó algo, me empezaron a llegar, y coincido con algunos colegas, me empezaron a llegar muchos casos en los cuales requerían apoyo para el menor o para la menor, y para ellos también en este proceso. Aumentaron muchísimo las situaciones de divorcio. ¿A qué se debe? Ya había yo escuchado ese fenómeno. Ajá, de sí, que sí, se sí. incrementaron las visitas al psicólogo cuando estuvimos en pandemia. ¿A qué se debe? En este caso en especial, porque bueno, sí también recordemos que pandemia fue un fenómeno en el que todos reaccionamos de una manera diferente. Sí. Cada niño pues reaccionó también de una manera diversa, porque al final fue llevar la escuela, que eran las normas, a su casa. Pero no nada más fue que el niño se adaptara a la escuela, o la escuela a la casa, sino que también pues los papás convivían 24/7. Entonces no es lo mismo convivencia con tu pareja, cuando a lo mejor vamos a trabajar, llegamos en la noche, cenamos, a dormir, al otro día el desayuno, a trabajar. No es lo mismo tener esa convivencia de fines de semana y en la noche que tenerla 24/7. O sea, resulta ser nociva. Pues a lo tanta mejor convivencia. No es que a lo mejor sea nociva, pero no se llegan a conocer tanto. O hay cosas que vamos evolucionando. Nosotros no somos los mismos. O sea, no, lo que tú fuiste hace un año, pues ya quedó, pero eres otra persona por tus experiencias, por tus aprendizajes, te desarrollaste. Afortunadamente, ¿verdad? Claro, Crecemos, claro, evolucionamos. Evolucionamos, eso buscamos, ¿no? Y entonces llega el punto donde, pues, conocernos tanto, a lo mejor yo no conocía que tú te estresabas tanto cuando no asistíamos de manera puntual a las reuniones. Yo no conocía ciertas situaciones de dentro de tu ambiente laboral también. De entonces, estrés, claro. Exacto, entonces se llegan a dar tantos problemas que empiezan las separaciones. O sea, yo no conocía esa parte de ti, ¿sabes qué? Incluso ya me tienes harto de todo convivir contigo, entonces de convivir tanto tiempo, entonces vamos a separarnos. Entonces, imagínense el caos para los niños, los adolescentes, que tuvieron que llevar esta parte de la escuela a casa, en donde no todos lograron adaptarse al sistema virtual por los estilos de aprendizaje, por la propia personalidad, y aparte de eso estar viviendo fenómenos que también son de casa, ¿no? Terrible. Exactamente. Terrible, porque estás cargando con los problemas de tus papás, pero más aparte los tuyos, pero más aparte los de la escuela, que no están bien dirigidos, más aparte el problema de salud vigente que había, que posiblemente a tus papás les dio un COVID o algún Exacto. familiar, algún abuelito, una abuelita, qué sé yo, y encima de eso tratar de llevar el duelo de la separación de tu casa, en tu casa, de la separación de tu hogar. De tu hogar, Exacto. La desintegración familiar que estás viviendo en ese momento. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y aparte de eso, viene la situación en donde, por ejemplo, algo que siempre se les recomienda es que las pláticas que lleguen a tener acerca de acuerdos no lo hagan presente a los menores. Esa es una recomendación que siempre les hago. Pero entonces, ¿ya ¿a dónde oyeron? nos vamos? No se vale hacer acuerdos delante de los niños porque ellos sufren, por desgracia, ellos sufren la desvinculación, sufren desmembramiento familiar. Entonces, por favor, los acuerdos háganlos en silencio entre papás y no involucren a los niños y no los utilicen, y mucho menos los utilicen para algún acuerdo. Escuchen bien lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este programa, porque esto es vital, y de verdad se los digo, vital para la sociedad misma, y vital si tienen hijos adolescentes o si tienen algún conocido que tenga hijos adolescentes. Esto es vital para ellos, porque de ello va a depender su salud mental. De verdad, Caro. No, y quisiera hacer un paréntesis, algo que comentas, es vital para su salud mental de los adolescentes, pero no nada más para la adolescencia, para la adultez también de esa persona. Claro. Una situación, una problemática que no es resuelta en la infancia, se nos va a la adolescencia. Claro. Podemos decir un ejemplo que a lo mejor es más común en los niños ver problemas de conducta, en la adolescencia vemos más problemas emocionales, incluida la ansiedad, y ya de adultez los problemas también se transforman en problemas de pareja, en problemas también de responsabilidad hacia el trabajo. Entonces se trae arrastrando ciertas cosas que se deben de solucionar para no llegar a la adultez en la que no tengamos esa salud psicoemocional,
por problemas de la infancia y que a veces, en esas ocasiones, por ejemplo, que podemos mencionar, son por fenómenos así, que no son responsabilidad de ellos. Sí, porque además te dejan marcado. Sí, entonces es esa invitación, a ese paréntesis, ahorita que retomamos el tema, a que hagan ese hincapié en que sí. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un problema de infancia, lo arrastras a la adolescencia. Si no se soluciona, sí, claro. Si no se soluciona adecuadamente y con la persona adecuada. Entonces, y si traes un problema en adolescencia, lo arrastras a la adultez. Claro. Si no se soluciona adecuadamente con un especialista que te vaya haciendo superar este tipo de situaciones que no fueron tu responsabilidad, efectivamente. Exactamente. Y lo vamos a mencionar al rato. Al rato va también, quiero que lo apunten la audiencia, porque lo vamos a mencionar, cómo puede generarse una consecuencia de este tema que estamos hablando el día de hoy. Pero efectivamente, entonces, sucede la pandemia, vienen en donde muchas situaciones donde ya no podían conversar en otro lugar, porque a lo mejor se salen y vamos a tomar un café y vamos a platicar. O vamos a otro lado y vamos a dar una vuelta y platicamos, lo que muchos papás hacían. Pues ahora, ¿dónde? Si en pandemia teníamos que estar totalmente aislados. Estaba todo cerrado. Ajá, entonces también se escuchaban, ¿no? Y es muy importante mencionar que el desarrollo de un niño, el desarrollo cognitivo de un niño no es el mismo que un adulto. Sí. Entonces, en una situación, en una discusión, lo que puede estar pasando es se presta malinterpretación del menor. ¿Por qué? Porque no tiene el desarrollo cognitivo para entender lo que está pasando como un adulto. Claro. ¿No? Entonces, cuando llega este tipo de situaciones, ¿pero por qué están peleando? Se genera la culpa. Entonces, vienen las situaciones de que no se arreglan y llegan a las separaciones. Entonces, sí se aumentó y llega la separación. En este punto, también porque decíamos el motivo, ¿no? Dentro de esto también nos habla de la madurez de los papás, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue realmente el motivo? ¿Qué detona? ¿Qué detona? ¿Qué detona? Exactamente. ¿Qué detona? Entonces, hay muchos motivos, o sea, conocemos que hay N situaciones. ¿Qué pasa en esto? Pues sí, puede haber una infidelidad por parte de alguna persona, pudo haber alguna situación de violencia también. Pero estamos tocando que el tema de alienación parental es cuando no hay una justificación. Ojo, que esa es la diferencia. Ahorita lo vamos con la violencia. No hay una justificación en donde el menor o la menor se ponga en riesgo, ¿no? Entonces sucede que, bueno, a lo mejor uno de los ejemplos es que hay una infidelidad. ¿Por qué lo menciono? Porque es cuando se generan más daños en las personas, en el papá o en la mamá. Y entonces también no nos sabemos controlar, no lo saben controlar esa situación y lo desarrollan y lo exponen directamente con los menores. Entonces viene este fenómeno en el cual empezamos a generar conductas en donde tu papá es malo, ¿no? Y poner categorías para empezar, malo, bueno, ahora sí es muy pésima idea. Eso es fatal. Fatal. Porque además es tu papá y lo ves con ojos de amor. Pero también el término bueno y malo es muy relativo. Claro. O sea, para mí a lo mejor puede ser… Para mí es muy bueno y para ti es fatal, ¿no? Para mí a lo mejor puede ser malo tener un trabajo en la tarde y para otros puede ser muy bueno porque se puede levantar tarde. Entonces, eso es relativo. Claro. Es relativo. Y además cuando implicas el cariño hacia tus padres, nunca va a haber un tema negativo porque es tu papá y como sea es tu papá y lo vas a amar, ¿no? Y además no entiendes esta parte de, híjole, es que perdón, te falló a ti, pero no a mí. Es correcto, y eso ¿no? es un punto muy importante. No porque una persona fracase como pareja, quiere decir que fracase como papá. Eso es totalmente de anotarlo. Entonces, estamos hablando de ese término en donde no hay violencia, porque sí hay casos de violencia, pero lo estamos dejando totalmente fuera, en términos donde hay una relación que se estrecha con él o la menor y sucede la separación. Entonces, cuando se empiezan a generar situaciones de malos comentarios o que también empieza que no te voy a dejar verlo, no vas a verlo o lo vas a ver bajo mis condiciones. Oye, eso está fatal. Eso está muy, muy, muy negativo para todos. Pero te voy a decir en donde también yo siento, dímelo tú que tú eres psicóloga, que no nada más te están prohibiendo ver a tu papá, que además tienes todo el derecho del mundo de verlo. Claro. Porque además es tu derecho como niño, como ser humano, de convivir sanamente con tu papá, sino además
están, está, en este caso la mamá, que es la que está alienando, está poniéndote una soga en el cuello, está poniéndote en una situación muy complicada. Entre la espada y la pared, diríamos. Está poniéndote entre la espada y la pared, porque ella también es tu mamá y al final la quieres, ¿no? Al final, finalmente quieres, la quieres a ella, lo quieres a él y quisieras el vínculo. Claro, y dentro de esto es una de las recomendaciones que también genero cuando este proceso de separación es que sean claros. Ojo, y ser claro no es ser grosero o ser agresivo con el niño, pero sí ser claros. Porque muchos generan como esa fantasía, ¿no? Es que yo pudiera regresar con tu papá o yo pudiera estar con tu mamá, pero no quiere, ¿no? Y hay situaciones que ya no dan para más y un reflejo, si los papás son felices, hay niños felices. Entonces eso tenemos esa ideología de tener un matrimonio perfecto y que no es perfecto porque hay discusiones, pero es mejor tener un matrimonio, ¿no? En donde ya es cada quien, el papá o mamá, por manera individual, lo que le aporte, lo que le va a generar ese éxito al infante en un futuro. Entonces sí se empieza a generar esto, pero es por la parte que ejerce este fenómeno, es como al hijo lo tiene como ese medio para molestar o lastimar a la otra persona. Ay, sí, qué triste. Entonces ya perdemos de vista que es un ser humano que también siente, pero antecedemos ese dolor que podemos generar, porque claro, todas las situaciones generan dolor y las separaciones generan dolor. Entonces ese dolor nos ciega y entonces empezamos a ocupar al menor o a la menor o a los menores y empezamos a influenciarlos. Y se genera miedo. O sea, bueno, una cosa es también cuando se empieza a decir, bueno, no lo vas a ver, pero también cuando empiezan a hablar, ¿no? Tu papá es malo, tu papá me hizo. Recordemos que en todas las relaciones de pareja siempre van a haber dos versiones, ¿no? Ah, totalmente. Totalmente. La mía es la buena, claro, siempre. Sí, ¿no? Siempre, pero no decimos lo que hacemos. Pero aparte, yo he escuchado, y seguramente tú también en consulta, esta situación de ya volteaste a ver con quién está tu papá, velo con tus propios ojos. Sí, o sea, y al exponerlo. pobre niño le estás restregando a la amiga cariñosa o a la amiga de tu papá, del marido, o a la amiga del al motivo de separación. Exacto. ¿No? Y esas son cosas que tampoco deben hacer porque al niño le duele. Al final de cuentas, pues a lo mejor en un futuro, ya cuando sea un hombre, cuando sea una mujer ya más grande, logra entender la situación, pero de entrada le está doliendo. Sí, la va a lograr entender, pero también va a tener que trabajarla. Y Sí, más exacto. adelante, que avancemos Lo van en a el mandar programa. al psicólogo, hombre, no le digan esas cosas al niño. No, y más adelante vamos a avanzar y vamos a darnos cuenta que también tiene que ver en las relaciones de la adultez. Sí. Pero enfocándonos, por ejemplo, en esta etapa, sí efectivamente hablamos de nuestra visión, de nuestra versión, y ellos no son capaces de entender también en esa edad y tampoco tienen por qué entender el por qué las relaciones se dan de esa manera, por qué papá hizo algo, por qué mamá hizo otra situación. Entonces, sí es muy importante que los problemas de pareja son de pareja. O sea, una cosa es la pareja y otra cosa es el vínculo o la crianza, ¿no? El vínculo familiar. Entonces, llega a este punto donde, bueno, empezamos a hablar, viene también el problema legal, que también, aunque en este tema no nos vamos a profundizar, porque también ha sido de mucho debate, hay estados en donde están más legalizados, pero está más con la parte legal, pero al final también viene esto de, bueno, y ahora te voy a pedir entonces más, y si quieres ver a tu hijo, viene esta parte en donde tenemos ya que negociar las visitas, y es algo muy, muy fuerte. Recordemos que dentro de este proceso viene un duelo, y cada quien tiene su proceso de duelo. Entonces, el duelo como tal viene de la pérdida y quiere decir que los papás trabajan también de manera distinta. El niño cuando pierde el duelo, pues obviamente pierde esa estabilidad, pierde también pues la convivencia diaria, pero también cada uno de los papás atraviesa su proceso de duelo. Cuando llegan conmigo al consultorio, les digo, el proceso, en la etapa de duelo en que su hijo está, no es la misma en la que está mamá y no es la misma en la que está papá. Claro. Entonces tenemos que ser bien conscientes. Sus tiempos. Cada quien tiene sus tiempos y no hay un tiempo perfecto para resolver el duelo. Cada quien tarda conforme a sus capacidades, conforme también al duelo.
que obviamente tratamos de que sea como lo más pronto posible, pero van en etapas diferentes. Entonces, imagínate que la mamá está todavía en la etapa de negación, el papá ya está en una etapa de aceptación, en donde ya incluso a lo mejor pueda hacer nuevos vínculos, y el niño está entre la confusión y entre el enojo y la tristeza. Entonces, es ahí también donde tenemos que ser bien conscientes que no están viviendo lo mismo cada quien. Entonces, dentro de esas etapas también influencia pues cómo tratamos y cómo abordamos esta situación. ¿Qué genera? ¿Qué generan los niños? La verdad es que genera desde los problemas emocionales que abordaremos después del corte, pero genera problemas emocionales, problemas de conducta, y entonces empieza a hacerse de una bola así enorme. Se hace una bola de nieve. Exactamente. Sí, porque el problema que no debió de haber sido problema, el problema se convirtió en problema cuando lo hiciste partícipe de una situación que no tenía por qué y porque además tú no nada más estás acarreando con el sufrimiento de tu familia, de la desintegración de tu pareja, sino ahora ya estás lidiando en este sentido con la desintegración pues también de tus hijos. Sí, los problemas escolares, pero sí, Exacto. efectivamente, también conlleva varias situaciones y varios procesos que también son muy importantes de atender. Entonces, en un proceso de duelo es atender también todo lo que conlleva, todo lo que pueda estar alrededor. ¿Y por qué menciono mucho el duelo? Porque esto es lo que detona las emociones, que perdamos la realidad de las cosas y empezamos a hacer este fenómeno que ahora ya le pusimos un nombre. ¡Qué barbaridad! ¿Ya vieron, chicos, señoras y señores, ya vieron qué interesante está este tema? Seguramente usted en casa tiene a una persona o conoce a una persona que está viviendo esta triste realidad. ¿Por qué triste? Es muy triste porque están involucrando a los niños. Y siempre les he dicho, a los niños no se les toca, ni psicológicamente, ni físicamente, ni con el pétalo de una rosa. Es una situación muy triste porque padres de familia, sobre todo el que aliena, en este caso casi siempre es la mamá, está apoyándose o está utilizando a un menor para sacar algún provecho para sí mismo. Entonces, esta situación es triste, muy, muy triste. Entonces, seguramente usted tiene en casa a alguien o que conozca, algún tío, cuñado, vecino, pariente, amigo, lo que usted quiera, y bueno, usted ya le va a poder platicar que esta situación no es normal, que esta situación no es lo más inteligente que puede hacer en casa, ni con su familia, ni con sus hijos. Y este programa, como siempre, está súper interesante. Yo regreso después del corte. De regreso. Ya les dije que este programa está interesantísimo, pero sobre todo para usted que nos esté escuchando, súper necesario, porque si usted en casa tiene a alguien en esta situación o usted ha vivido una situación de este tipo o la está viviendo, o si tiene un familiar o un conocido, por favor ponga mucha atención, porque a los que está perjudicando son a los niños. Cosa que me da muchísimo coraje en este momento y en este programa. Pero seguimos con la doctora Carolina. Caro, y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto cuando ya estamos en una situación de esta naturaleza tan fuerte y tan vergonzosa, digamos, para los pobres niños? O sea, quisiera saber qué pueden hacer ellos, qué podemos hacer como sociedad.
Como sociedad podemos hacer mucho, porque para empezar, esto es un proceso en donde ellos empiezan a desarrollar problemas emocionales, ¿no? Atraviesan pues por tristeza, por enojo, pero recordemos que los niños muchas veces no saben expresarlo. Y entonces empezamos a tener problemas de conducta, incluso aislamiento, el niño se vuelve un niño retraído, pero también los problemas escolares empiezan a bajar el rendimiento y es cuando empiezan a llamar en las escuelas qué está pasando. Es por eso que también debemos de quitarnos este tabú de la separación y platicar también con la escuela, porque es muy importante que también apoyen en este proceso, ¿no? En este proceso con los menores, con los adolescentes, porque obviamente empiezan a generar ciertos problemas. En los adolescentes incluso nos volvemos más receptibles y esto nos genera también que puedan tener problemas de convivencia. Entonces hay que empezar a ver las alertas, ¿no? Lo que estén generando las alertas. Pero antes de eso, ¿qué pasa después de cuando empiezan este proceso de alienación? Pues los niños empiezan a tener miedo para ver a la figura, la otra figura que sea paterna o materna, pero también no nada más es el miedo, empiezan a tener ese rechazo de no te quiero ver, el día de hoy no te voy a ver, empieza a separarse la convivencia, empiezan a desvincular esto y es muy importante comentar, por ejemplo, se llega a dar más en el caso de que la mamá es quien ejerce este fenómeno, pero también es muy importante mencionar que el papá es muy importante dentro del desarrollo moral de un infante. Entonces, si no permitimos también esta situación, este apoyo, esta cercanía, pues también podemos generar problemas posteriores. Entonces, es muy importante que empecemos a identificar qué estamos haciendo. Dentro de eso diríamos que no nos damos cuenta a lo mejor o pues no queremos darnos cuenta. Entonces, es muy importante también aceptarlo por parte de quien lo está ejerciendo. Y empezar a buscar ayuda, ¿no? Empezar a buscar ayuda dentro de, ya sean especialistas en la escuela, especialistas también psicoterapéuticos, pero también en su propio proceso, ¿no? Pues cómo lo están manejando. Y bueno, si es un proceso legal, obviamente, pues ya hay otras instancias que sí, de alguna u otra manera, aunque no está totalmente como uniforme esta parte, también tenemos que mencionar que sí hay ciertas reglas. Es decir, muchas veces existe esta alienación parental y lo que pasa es que se ven en centros de convivencia, ¿no? Sí, que es bien complicado. Es bien feo, Muy, muy complicado. Parece reclusorio. Muy complicado porque tienes cámaras que vigilan, que te están vigilando cómo convives con tu papá o con tu mamá. Entonces, más que nada es también pensar en el impacto que tienen ellos. O sea, es también hacer esa conciencia. Exactamente. Sí hay a lo mejor ciertas normas, ¿no? Que si no lleva a la persona, al niño, a las convivencias, pues empiezan a multarlos, incluso también pueden perder la patria potestad. Pero ese término sí es impactante, pero ahorita nos vamos a enfocar en el desarrollo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un niño o una niña tiene que ir todos los domingos a las 8 o 9 de la mañana a ver a su papá o a su mamá a un centro de convivencia? Para empezar, pues triste, obviamente ¿no? Qué triste, y para empezar es el domingo, el día que tengo de descanso, tengo que levantarme temprano, cuando puedo ver a mi papá o mi mamá en otra situación, es bien complicado. Entonces, es que no son lugares agradables, es como un lugar muy parecido a un centro de rehabilitación, un centro, parece una cárcel en donde los presos tienen su día libre. O sea, imagínate que tiene esa semejanza y no sabes quién es la víctima y quién es el victimario en ese sentido. Entonces, tú debes de pensar siempre como mamá en el bienestar de tu menor, ¿no? Y no permitir que la situación llegue hasta ese extremo, al grado de que tus hijos tengan que convivir con su papá en un centro de esta naturaleza. Sí, que recordemos que los centros de convivencia están hechos también para poder facilitar a lo mejor la convivencia con casos de violencia. Pero cuando estos casos no son de violencia, porque hablamos de que es hablamos de alienación parental, que no estamos hablando de injustificado, exactamente, que es injustificado. Entonces, en donde pues nada más es por molestar a la otra persona, por dañar a la otra persona, estás dañando a tu hijo o a tu hija. Entonces es cuando tenemos que tener atención y es interesante porque no nada más nos vamos a ese punto, vámonos hasta la adultez. Es decir, si en esto que manejamos donde por ejemplo, tu papá nos abandonó, tu mamá nos abandonó y se fue e hizo y hacemos una historia,
en el niño o en la niña que no son capaces de poder procesar la información, pues lo entienden como un abandono. Entonces se genera una situación de abandono muy fuerte. Mi papá, mi mamá me abandonó. Y luego traemos una huella de abandono en nuestro comportamiento futuro. Y llegamos a la adultez, entonces, en donde incluso podemos aceptar relaciones personales, tóxicas, podemos decirle así, en las que hay violencia, pero ¿por qué? Porque no quiero que me abandone. Claro, pégame, pero es el clásico pégame, pero no te vayas. No, yo aguanto. Exacto. Y entonces, porque acuérdense que también viene este fenómeno en donde generan culpa. Entonces, yo soy él o la culpable de la separación y yo soy él o la culpable de lo que está pasando. Entonces, cuando es en la adultez son personas que asumen responsabilidades que no les corresponde, son personas que incluso buscan mucho la aceptación de los demás, buscan que no sean abandonados, o sea, en este punto de incluso aceptan situaciones no nada más personales, sino incluso laborales, en las que cuando, por ejemplo, los despiden de un trabajo, pues hay problemas muy, muy fuertes, entonces no nos lleva nada más hasta la adolescencia, o no nos lleva… Wow, sino hasta la adultez. pero fíjate en qué puede desembocar todo esto en una mala vida a futuro, en una mala vida de adultez. Es correcto. Porque fíjate cuánto puede repercutir esa mala acción o esa mala actitud de alguno de nuestros padres o de esa mala decisión. ¿De qué manera nos puede repercutir? ¿A qué grado? Nos echa a perder la vida. Así es, así es. Y no estamos diciendo que no les duela, o sea, que claro que el proceso, la acción de la separación duele, pero no hay que perder de vista la realidad. En el momento que perdemos de vista la realidad, en ese momento empieza este fenómeno que nos lleva a adultos en donde el abandono es el miedo más grande que pueden tener. Por supuesto, y mucha gente incluso, no sé si por ahí has escuchado, mucha gente dice, pero te vas a quedar solo, como si solo fuera un castigo. Verdaderamente, particularmente mi soledad la amo y la disfruto muchísimo, pero hay gente que dice que estar solo es fatal, porque lo vienen relacionando con una huella de abandono de años o de infancia, de adolescencia, qué sé yo, y ven la soledad como algo muy malo. Sí, entonces decimos, no me quiero quedar solo, no quiero estar solo. Y el tema de la soledad también es un tema que nos podemos dedicar a hablar otras 2 o 3 horas. Yo fascinada que vengas otro día al programa a hablarnos de todo, claro. Porque es fascinante tenerte en este programa, porque además de que explicas padrísimo, eres una persona muy empática con muchas situaciones. Tú, como eres terapeuta y estás en contacto con muchísimas personas que han vivido, han sufrido esta situación, nos puedes explicar padrísimo esta situación y las personas que nos están escuchando te entienden perfectamente. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? Claro, y gracias por la invitación y claro, con mucho gusto estaremos aquí para abordar otros temas. Pero entonces, volviendo un poco a este punto, les invito a hacer la reflexión, a nosotros como adultos, esa conciencia hacia dónde queremos llevar nuestros actos. Es decir, cuando llegan este tipo de casos, también hay casos muy, muy satisfactorios en donde ambos padres ponen de su parte y llegan a tener una crianza compartida, que también es un punto esencial de mencionar. No porque una pareja fracase quiere decir que va a fracasar como equipo de crianza. Es una transformación cuando se separan de pareja, de familia, a un equipo de crianza. Esa frase tan sonada es muy, muy cierta y en este caso, por ejemplo, comentabas, ¿qué pueden hacer ellos, ¿no? Cuando acuden al consultorio, el proceso no es… Sí, a mí sí me gustaría reforzar a los chicos que nos están escuchando, perdóname que te haya interrumpido. ¿Qué pueden hacer? Ya soy víctima de mis papás, ya soy víctima de la situación. Yo he notado que mis papás, estamos en un hipotético, ya soy víctima de la situación, acabo de darme cuenta a través de este maravilloso programa que ya soy víctima de que mis papás pelean y ya me di cuenta que me ponen en medio como la carta fuerte a jugar, ¿no? Así es.
Entonces, ¿qué puedo hacer yo como adolescente? ¿Qué puedo hacer yo como víctima? Porque al final son víctimas de esta situación. ¿Qué pueden hacer los chavos? Bueno, recordemos que esto ya es cuando tienen una conciencia, por ejemplo, la adolescencia ya tiene una conciencia de lo que está pasando. Pues los infantes es un poco más difícil, ¿no? Y tiene que ser un proceso integral. Por ejemplo, cuando llegan infantes, yo los invito a que trabajemos todos. No nada más trabajo con el menor, son sesiones en donde trabajo una parte con el menor y otras sesiones con ellos, en donde reforzamos comunicación, en donde reforzamos también cómo poner límites, cómo generar acuerdos, pero también cuando llegan los adolescentes, ¿no? Que pues se pueden dar cuenta de este tipo de situaciones. Un cambio importante, obviamente el cambio más resaltante en esto, que resalta dentro del proceso, es el cambio en los papás, totalmente. Pero si ya nos dimos cuenta de esto, yo les invito a que se acerquen, ¿no? A que se acerquen con cada uno de ellos, que platiquen con cada uno de ellos. A lo mejor existe esta parte donde ya no hay vínculos con la otra parte, que se acerquen con quien viven y que pregunten, que platiquen desde el punto de vista de cómo se sienten, porque también es desde ahí lo están haciendo. No, a mi mamá a lo mejor le dolió mucho esto, a mi papá le dolió esta parte y por ahí lo está generando. No se sientan culpables ni responsables. La separación no es culpa de los menores, eso es situación de papás. Entonces, desde ese punto me voy a quitar la culpa, que es algo también complicado que si gustas en otra sesión la abordaremos, pero no es tu responsabilidad. Si tú adolescente me estás escuchando, no es tu responsabilidad. Hay que quitarnos ese peso también que podemos cargar a lo largo de la vida. Entonces, acercarnos, incluso también buscar esta atención psicoterapéutica. No ir al psicólogo es por estar mal, es por buscar este apoyo. Un bienestar. Exacto, y yo he tenido casos en donde se acercan y quiero aprender a hablar con mi mamá, quiero abordar este tema con mi papá. Entonces, pedir esa ayuda, entender también desde dónde lo están haciendo. No es desde el punto de vista de alejarse, sino de un dolor. Entonces, también podemos acercarnos a eso y fortalecer la red de apoyo. Todos los adolescentes deben tener una red de apoyo. Y esta red de apoyo no estoy hablando del amigo que me invita a las fiestas, no. Estoy hablando del amigo que me escucha, del amigo que me apoya, del amigo con el que tengo valores y creencias en común. Incluso también la escuela debe contar con etapa y con este personal psicoterapéutico. Podemos acercarnos, hablar, investigar. Sí, recordemos que el cambio es dentro de los papás, pero nosotros también podemos reaccionar ante esa situación de una manera más asertiva. Yo les invito a esto y también hacer una recomendación a los papás, ¿no? Desde este punto donde ellos identifiquen qué están sintiendo, qué están pasando, que se den cuenta hacia dónde quieren caminar. También es muy importante que ellos aprendan a comunicarse. Ojo, en esas situaciones se llega a dar el punto donde los niños se vuelven mensajeros. Entonces, sí, dile a tu papá. Los agarran de ve y dile. Dile a tu mamá. Y no es así. Sí. No. Entonces, algo que tenemos que evitar es una separación. Los niños no son mensajeros. No es que esto diría y nos llevaría al otro extremo donde Carolina quiere que seamos amigos. No estoy diciendo que sean amigos. Pero también hay que aprender a separar las cosas de pareja que separar las cosas de crianza. Entonces, en donde podamos comunicar. Mientras ellos comuniquen o como papás comuniquen de una manera más asertiva, el niño va a poder sobrellevar esta situación de una mejor manera. Va a poder llevar ese cambio, ese proceso de adaptación de una manera más sana. No, y es que ahora los chavos ya son bien inteligentes, o sea, ya no es como que son tan inocentes como antes, se dan cuenta perfectamente si a la mamá le duele algo o si al papá cojea con algo. Se dan cuenta cómo está la situación, porque aparte ya sabes, se meten al celular del papá, se meten al celular de la mamá, les ven sus frases, les ven sus cosas, ya se dan cuenta de absolutamente todo, ya saben por dónde va la situación y también saben, porque saben perfectamente bien, que están siendo utilizados. ¿Se dan cuenta de la gravedad de este tema, de la gravedad de este programa? Bueno, no de mi programa, sino de este tema que estamos tratando en el programa. Es muy delicado porque yo siempre en este programa que siempre vamos en busca de los derechos y de la protección de los derechos, siempre les he dicho que los niños
son intocables. Por cierto, Oliver, mi amor, te amo, te adoro, te mando un beso. Son intocables porque justamente no sabes si haciendo una acción, inclusive inofensiva, los vas a rasguñar de alguna manera y les vas a dejar algún tipo de lesión que le vaya a hacer reacción en adolescencia, adultez y tenga que estar soportando algún tipo de relación tóxica a futuro por una huella de esta naturaleza. Entonces, sí se han dado cuenta y ya más o menos entendieron la dinámica y ya más o menos entendieron la realidad de que están viviendo algunos adolescentes. Si queremos un México mejor, tenemos que tener jóvenes sanos mentalmente. Si queremos un mundo y un México sano, pues entonces fijémonos en tener adolescentes y jóvenes sanos mentalmente, y todo esto parte de las buenas decisiones que tomemos los papás. Como papás somos los únicos responsables de nuestros problemas. El niño no es culpable si el papá se fue o regresa, o si la mamá ya no quiere nada con el papá, o si la relación terminó. Como dice la psicóloga, una cosa es la relación que tienen ellos como papás, y otra es la que tú tienes con tu papá y con tu mamá. Son relaciones de padres e hijos. Entonces, si tú eres adolescente, fíjate bien, de acuerdo a los consejos que nos ha dado la psicóloga el día de hoy, primero tienes que estar consciente y concientizar que, bueno, esta situación ya tus papás la llevaron muy lejos. No estás para juzgar, pero bueno, concientiza de que esta situación ya la llevaron a otro extremo. Bueno, después, lo primero que tienes que hacer después de concientizar es intentar platicar con ellos y decirles que esta situación no les está agradando, ¿cierto? Claro, y expresar su sentir. O sea, también eso es muy importante. Dentro de, como paréntesis rápidamente, cuando hay un proceso de separación, es muy importante fortalecer la comunicación, que el niño, la niña, el adolescente o la adolescente pueda expresar lo que siente. Mamá, el día de hoy me siento triste, tengo la duda de por qué mi papá no vino, pero con comentarios reales, no con comentarios, tu papá no vino porque no te quiere. No, a lo mejor el papá tuvo mucho trabajo, también hay que comentarlo. Y esto a su vez fortalece la autoestima. Entonces recordemos que en ese proceso los menores bajan su autoestima. ¿Cómo fortalecemos esa autoestima? Pues por medio de la comunicación, por medio de reforzar esas habilidades, de que creen otras capacidades. Entonces, por eso es muy importante que comuniquen. Exacto, y a mí me encantó, por ejemplo, lo que acaba de decir la psicóloga, porque es importantísimo que no soltemos del hilo el autoestima de cada uno de nuestros hijos. Lo más importante que tenemos y la encomienda más importante que podemos tener como padres es el autoestima de nuestros hijos, porque de ello va a depender su buen desarrollo a futuro. Entonces, también me encantó que la psicóloga nos dijera buscar una red de apoyo. ¿Cuál es tu red de apoyo? Tu red de apoyo puede ser, como dices, tu amigo, tu maestro, tu psicólogo en casa, tu psicólogo de cabecera, tus papás mismos. Tu red de apoyo es donde tú te sientas apoyado. Tu red de apoyo son esas personas que sabes que puedes contar con ellas de manera incondicional. Okay. Entonces, incluso los primos, claro, que sean comentarios objetivos, que también es una recomendación. Muchas veces este fenómeno se extiende y entonces no nada más lo genera la mamá o el papá, sino la familia de la mamá o el papá. Entonces es una recomendación que también seamos muy asertivos, que procuremos mantener nuestros límites y no involucrarnos más allá, porque también incluso hacen segunda ese tipo de situaciones y no saben el impacto que causan en los menores, ¿no? Es horrible y es muy triste darte cuenta de que si el chavo tenía un buen comportamiento y venía teniendo un desarrollo normal, con una situación de esta naturaleza y una mala decisión de papás, pues entonces ya tiene un comportamiento totalmente erróneo y el pobre ya no sabe ni para dónde voltear, no sabe a quién acercarse, no sabe qué comentar, no sabe ni qué hacer. Entonces, digo, de por sí ya saben, chicos, para los adolescentes la vida es muy dura. Para los adolescentes, en verdad, la vida es
Sí, uno complicadísimo. Es un proceso muy complicado. Es complicadísimo. Claro. Entonces no les compliquemos más Sí. la vida ni la existencia. Ahora, yo hago mucho hincapié, claro que esta situación puede ir desde la niñez. Claro. O sea, la alienación puede ir desde la niñez. Nosotros estamos haciendo hincapié de adolescencia porque ya concientizan más los actos, ya concientizan más el comportamiento de mamá, ya la conocen, ya saben cómo es papá, ya saben. Ahora, tienen que ustedes salvaguardarse a sí mismos. Si ustedes detectan en casa una situación así, busquen ayuda. Si sus papás de momento no están para platicar con ustedes, porque muchas veces pueden tener una situación de papás que no, entonces pídanles a papá o a mamá ir a un terapeuta o a un psicólogo en donde ustedes se van a sentir a salvo. Ustedes salvaguárdense solitos, por favor. Doctora Caro, me encanta este programa, me encanta porque siempre que podamos dar un dato para salvar a un joven, a un adolescente o a un niño, a mí me va a encantar. Pero me encantaría que todos los jóvenes, si fuera posible, fueran a ver a la doctora Caro. ¿En dónde te podemos encontrar? Gracias, claro que sí. Bueno, nada más para terminar. Efectivamente, dentro del proceso psicoterapéutico, nosotros brindamos un lugar seguro en donde puedan manejar todas sus emociones, sus miedos, en principal a lo mejor en esta situación, miedo a papá, miedo a mamá, y la comunicación. Entonces es un proceso integral. Claro que sí, con mis datos, mi red social. Tus redes sociales, tu consultorio, Okay. Tu dirección, tu teléfono. Queremos saber todo de la doctora Caro. Claro que sí. Me pueden encontrar en un grupo de psicoterapeutas que se llama PAMCA Psicología. Nos pueden encontrar en lo que es Instagram y Facebook. Y yo me ubico también y atendemos tanto en la Colonia Condesa como en la Colonia Roma. Entonces, acérquense también. También hay modalidades en línea que les pueden favorecer. Entonces, pretextos puede haber, pero también soluciones hay más. Exactamente, opciones hay muchísimas. Acérquense siempre a una persona de su confianza, siempre acérquense a una persona que les aporte, a una persona que los haga crecer, a una persona que los ayude en este proceso. Entonces, una vez más, doctora, su teléfono, por favor, tu teléfono, Caro. El número creo que lo vamos a dejar en los comentarios, podemos dejarlo en comentarios. Perfecto. Y cualquier situación, por favor, no duden en acudir a un profesional preparado. Perfecto. Es muy importante. Y está muy cerquita de aquí, son lugares céntricos, puede estar en Colonia Roma, Colonia Condesa o en línea, para que usted no tenga ningún pretexto. Si usted nos está viendo en el interior de la República y quiera una sesión con la doctora, también se puede en línea. Entonces, a mí no me queda más que decirles que la vida realmente es muy corta, no la mal utilicemos, utilizando mal a nuestros hijos. No la utilicemos en estas tonterías de utilizar a nuestros hijos para lograr un objetivo que tenemos con alguna persona, con nadie. Los niños, recuerden, son intocables, los niños son sagrados, son lo máximo y son lo más hermoso que hay en la vida. Entonces, yo los dejo con esta reflexión. Y pues no me queda más que agradecerles, como siempre, su presencia en este programa. Y yo los veo el próximo miércoles en punto de la 1:30. Yo soy Arlene Mahfoud. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buen provecho. Gracias.